Hoy yo quiero desarrollar un mensaje al que puse Adán y Cristo. Y vamos a continuar con esta serie expositiva que hemos venido dando de la epístola a los romanos, esta serie en la cual hemos aprendido o hemos estudiado ideas sobre la justicia de Dios, sobre la fe, sobre la justificación y el pecado. Y en esta porción, en este capítulo 5 que vamos a estudiar, del versículo 12 al 21, estoy seguro que algunos de ustedes en alguna oportunidad lo leyeron y les pareció como un trabalengua lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo acá. Porque parece así cuando no entendemos versículo por versículo y el contexto en el que está escrito, cuando no entendemos qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, esto nos suena como un trabalengua. Como que, ¿a qué quiere llegar el apóstol Pablo? Y lo que el apóstol Pablo acá está haciendo es una comparación entre Adán y Cristo, ¿sí? Y saben, es interesante ver cómo las imperfecciones en un objeto se pueden apreciar con mayor claridad cuando yo proyecto luz sobre ese objeto. Cuando yo proyecto luz sobre un objeto, esa luz va a resaltar, ¿verdad?, todo el contraste, van a saltar las imperfecciones que haya. Y hay algunos pasajes en la Biblia que están estructurados de esta forma. Hace un contraste de una situación con otra situación, de un personaje con otro personaje, como lo que vamos a ver hoy, para, ¿verdad?, traer luz a nuestra vida. Y el autor, el apóstol Pablo, en esta oportunidad, lo que hace que en este contraste entre Adán y Jesús, nosotros podamos entender con qué verdaderamente estamos lidiando, con qué verdaderamente nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, y esto lo vamos a explicar, ¿verdad?, para nuestra vida cristiana práctica. Ahora, en estos versículos del 12 al 21 del capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo está explicando la relación entre el pecado y la gracia. Y usted me va a decir, pero ¿cómo la relación entre el pecado y la gracia? Bueno, ahora lo vamos a entender. Él usa, ¿verdad?, la figura de Adán y de Cristo para ilustrarnos cómo la humanidad cayó en el pecado a través de Adán, pero también como por medio de Jesucristo Dios nos ofrece la salvación, que es mucho más grande que el pecado que Adán cometió. Y, ¿saben? El apóstol Pablo hace todo esto con un propósito. El propósito que el apóstol Pablo está buscando en esta oportunidad es asegurar la esperanza de los creyentes al contemplar la abrumadora superioridad de la obra de Cristo, que es el segundo Adán, sobre el pecado del primer Adán. En esta oportunidad vamos a ver dos puntos claves que nos van a ayudar a comprender el contraste entre el pecado de Adán y la gracia de Cristo y cómo esto va a impactar nuestras vidas. Amén. Quiero invitarte que vayas a Romanos capítulo 5. Yo no sé si podemos proyectar así, ¿verdad? Ahí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 12. Lo primero que vamos a ver en esta porción es el origen del pecado de Adán y su consecuencia. Hoy vamos a ver por qué, ¿verdad?, el pecado de Adán es atribuido a toda la humanidad. Vamos a entender esto, ¿sí? Y cuál es la consecuencia del pecado sobre la humanidad. El origen del pecado de Adán en Adán y su consecuencia es el primer punto que vamos a desarrollar en estos versículos. Dice el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pablo comienza
señalando en esta porción, en este versículo, que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, de Adán. Y nos podemos preguntar, pero ¿y por qué por la desobediencia de un hombre toda la raza humana fue afectada? ¿Por qué por la desobediencia de Adán toda la raza humana recibe las consecuencias? Y lo que tenemos que entender, amados, es que Dios siempre ha tratado con la raza humana a través de pactos por medio de un mediador, por medio de un representante. Este representante es una persona que a través de una relación de pactos con Dios actúa en representación de otros. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y hoy en día vemos lo mismo. Hoy en día Dios dice la palabra que toda autoridad en los cielos y en la tierra es puesta por Dios. Amén, lo dice en Romanos. Y esas autoridades, amados, nos representan a nosotros. Los presidentes, los gobernantes, nos representan a cada uno de nosotros. Por lo tanto, todas las decisiones que ellos toman nos afectan a todos nosotros para bien o para mal. ¿Sí o no? Ahora, usted me puede decir, bueno, sí, pero los gobernantes de hoy los elegimos nosotros, ¿verdad? Y yo les pregunto, si ustedes fueran a elegir a Adán, ¿a quién elegirían? ¿Creen que podrían elegir a alguien que haría o tendría un mejor resultado que Adán? Seguro que no, ¿verdad? Ahora, esta forma de trabajar de Dios, la forma de actuar de Dios, es algo que nos beneficia a todos nosotros. Esto es una buena noticia para todos los seres humanos, que Dios trate con nosotros a través de representantes. Porque de lo contrario, nosotros tendríamos que representarnos a nosotros mismos ante el tribunal de Dios. Y ahí sí, amados, que ninguno de nosotros seríamos salvos. ¿Quién es nuestro representante hoy ante Dios? Jesucristo, es nuestro sacerdote, nuestro abogado. Entonces, Dios actúa o ha actuado con la raza humana por medio de representantes. Pero el versículo sigue diciendo que el pecado entró al mundo. Pablo dice, entró al mundo como que el pecado es un agente externo. Y este pecado entró para corromper la buena creación de Dios, porque todo lo que Dios había hecho, dice la palabra, era bueno en gran manera. Pero el pecado se introdujo al mundo, ¿verdad? ¿Quién abrió la puerta? Adán. Adán abrió la puerta a través de su desobediencia. Y saben, los teólogos llaman a esto el pecado original. Y este pecado original no se limpia con el bautismo de niños como hace la Iglesia Católica. No es bíblico eso. Todos nacemos bajo la condenación de este pecado original, porque el primer representante que nosotros tuvimos, que era Adán, ¿verdad?, desobedeció, se levantó en rebeldía contra Dios, y eso nos trajo las consecuencias que hoy arrastramos. El pecado de Adán, amado, no fue un acto individual, afectó a toda la humanidad. Todos le damos culpa, todos le damos la corrupción de ese primer pecado de rebelión. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie es considerado justo delante de Dios por nuestra propia fuerza y en nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dice al final del versículo 12, porque todos pecaron. Y esta palabra pecaron se encuentra en un tiempo que señala una acción que fue llevada a cabo en el pasado. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí en este texto, que en un momento de la historia en el cual Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Todos pecaron en Adán. Y Pablo reafirma esto en el versículo 15.
Él dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. En el versículo 16 de Romanos 5, dice Pablo, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Versículo 17, dice el apóstol Pablo, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. En el versículo 18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Y en el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Todos nacemos con esa inclinación al pecado, que fue heredada desde el momento que Adán pecó. Y esta es una realidad, amados, que todos nosotros vamos a enfrentar independientemente de nuestra cultura, independientemente de la época en que nacemos. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha luchado con el pecado. Y saben, esto es algo que debemos entenderlo. De lo contrario, no podemos entender el Evangelio. Si no entendemos esto, no podemos entender la necesidad, ¿verdad?, del Evangelio en la vida de las personas. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia del pecado? En el versículo 12 dice, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es la consecuencia directa del pecado. No solo la muerte física, sino también la separación espiritual de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que, amados, desde el momento en el que el pecado entró al mundo, la muerte se convirtió en una realidad inevitable para todos nosotros. Hay algo que tenemos que tener claro. Nacemos, vivimos y morimos. Ahora, esto no fue el diseño de Dios en el origen. El diseño de Dios fue que fuéramos eternos. Adán y Eva, antes de pecar, Dios puso, dice, eternidad en sus corazones. Entonces la causa o la consecuencia del pecado es la muerte. Morimos porque el pecado entró al mundo. Amados, la muerte es un recordatorio de que el pecado no solo afecta a nuestra vida presente, sino también tiene consecuencias eternas. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, Dios ofrece una salida a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo dice que todos pecaron en Adán, por cuanto todos pecaron en Adán. Pablo explica esto en los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 de Romanos 5. Mire cómo el apóstol Pablo explica que todos pecaron en Adán. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea que si no existe la ley, ¿verdad?, no hay algo que podamos transgredir. Versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante. Escuche esto, mire lo que dice, porque hay que entender esta parte. Aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. No está diciendo que no habían pecado. Está diciendo que no habían pecado con una transgresión como la que cometió Adán, que desobedeció directamente el mandato de Dios. Pablo está diciendo,
Donde no hay ley explícita, no se puede acusar a nadie de haber violado la ley, ¿verdad? Pero él dice, sin embargo, comienza diciendo el versículo 14, antes de la llegada de Moisés, por medio del cual Dios nos dio la ley, no solamente había pecado en el mundo, sino que también había muerte. Todos murieron de Adán a Moisés, dice él. Ahora, Pablo dice que ninguno de ellos pecó con una transgresión semejante a la de Adán. Pero todos ellos pecaron. Porque Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Dios puso su ley en nuestros corazones, en el corazón del ser humano. Ese instinto que ustedes tienen, ¿verdad? O que ustedes tenían antes de venir a Dios, de saber las cosas que eran malas, fue algo que Dios puso en el corazón del hombre. Es la ley de Dios en el corazón del hombre. Es mentira que un hombre no sabe lo que es bueno o lo que es malo. Por naturaleza lo sabemos porque Dios puso su ley en nosotros. Así como tenemos esa naturaleza pecaminosa desde niño, que desde niño queremos hacer las cosas malas, ¿verdad? Usted a un niño le dice no haga esto y el niño lo va a hacer, le va a buscar la vuelta pero lo va a hacer. También está en nuestra naturaleza y está puesto por Dios que cuando hacemos algo malo o sabemos que estamos haciendo algo malo, hay algo en nuestra conciencia que nos está acusando. Y Pablo lo que está diciendo es eso. Ellos no habían recibido la ley, los que estaban antes de Moisés no habían recibido la ley. Ellos pecaron porque tenían la ley escrita en sus corazones, ¿verdad? Pero aparte de eso, todos ellos murieron también. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Adán. Y toda la raza humana, ¿verdad?, quedó contaminada por el pecado, por lo tanto todos murieron porque todos eran pecadores. Todos nosotros ahora nacemos a semejanza de Adán. A veces malinterpretamos las Escrituras y decimos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Adán y Eva fueron hechos a semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Dice así o no? ¿A qué se refiere? ¿A la parte física o se refiere al carácter? El carácter de Dios, ¿verdad? Ahora, versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La raza humana somos todos descendientes ¿de quién? De Adán y Eva. Y nosotros, ¿verdad? Somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Pero ¿a qué está hablando? Está refiriendo a su naturaleza caída, a su naturaleza pecaminosa. Porque Adán y Eva siguieron teniendo el carácter de Dios, pero ahora estaban contaminados por el pecado. ¿Se entiende? Nuestra naturaleza ahora es una naturaleza pecaminosa, aunque están ciertos rasgos de Dios en nosotros. ¿Amén? Necesitamos entender esto. Entonces vimos ahí el primer punto que desarrollamos y es el origen del pecado en Adán y la consecuencia del pecado. Y ahora vamos a ver el segundo punto que vamos a encontrar en estos pasajes. La gracia que sobresale sobre el pecado. Eso es lo que vamos a desarrollar en los siguientes versículos. Versículo 15 en adelante. La gracia que sobresale sobre el pecado. En el versículo 14, el apóstol Pablo dice que hay una semejanza entre el primer y el segundo Adán. Allí en el versículo 14 el apóstol Pablo dice, el cual es figura de aquel que había de venir. O sea, Adán es figura de aquel Jesús, ¿verdad?, que había de venir. Hay una semejanza. Ambos fueron constituidos por Dios como cabezas federales de la raza humana. ¿Sí? Ambos fueron constituidos por Dios como cabezas federales de la raza humana. Adán y Cristo son los únicos hombres a los cuales Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto?
O estamos en Adán ante Dios, o estamos en Cristo. O estás en el pecado por el cual eres condenado al infierno, o estás en Cristo por el cual eres justificado. Amén. Pero si bien hay, dice el apóstol Pablo, hay una similitud, el impacto de Cristo en el mundo es inmensamente superior al de Adán. Versículo 15. Pero no sucede con la dádiva, o sea, el regalo de Dios, como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, dice, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Sí existe una semejanza entre Adán y Cristo, pero la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Adán decidió voluntariamente traspasar el límite impuesto. Él decidió, ¿verdad?, tener autonomía de Dios, y por su transgresión todos nosotros asumimos la culpa del pecado, llevamos la culpa de pecado. Todos nosotros, dice, por su transgresión murieron los muchos. Por su transgresión la muerte entró a la raza humana. Ahora Jesucristo, siendo Dios, decidió hacerse hombre y someterse a la voluntad de Dios para llegar a ser ese instrumento de gracia, ¿verdad?, y de salvación para los seres humanos. Por la gracia de Cristo, los creyentes reciben el don de la vida eterna. Pablo quiere que entendamos que aunque el pecado es real y que tiene un impacto profundo en nuestra vida, la gracia de Dios es mucho mayor, es más poderosa. Amén. El pecado tiene consecuencias como la muerte, como el apartarnos de la comunión con Dios, ¿verdad? Pero la gracia, la obra de Cristo, tiene un impacto mucho mayor en nuestras vidas. En Cristo la gracia de Dios sobrepasa todos los efectos del pecado. Mientras el pecado trajo la muerte, la gracia de Dios a través de Jesucristo trajo vida eterna. Amén. Para todos aquellos que creen. Ahora, por otra parte, continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 16, dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Parece un trabalengua, ¿verdad? Resultó por esto y muchas transgresiones y una transgresión y... Bueno, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir aquí? Si un solo pecado trajo la condenación para todos los seres humanos, nosotros no deberíamos esperar que por todos los pecados acumulados en la historia de la humanidad no recibiríamos o no nos correspondería recibir un juicio mayor y una condenación mayor. Sería lo lógico. Si por un pecado perdimos la vida eterna, pedimos la comunión con Dios, una condenación tremenda, por los muchos pecados que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad, el castigo tendría que ser mucho peor. Pero sin embargo el apóstol Pablo, en la aritmética de Dios, está diciendo todo lo contrario. Él está diciendo que a causa de todos esos pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muchos fueran justificados. O sea, un solo pecado trajo condenación. Muchos pecados trajeron como resultado la salvación. Mucha gracia, abundante gracia. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en lo que parece ser un trabalengua. Tan sencillo como eso. Dios es tan misericordioso
que no nos paga lo que merece, lo que merecemos. Si nosotros vamos a recibir lo que merecemos, ninguno de nosotros tendríamos salvación y vida eterna. ¿Verdad? Ninguno de nosotros. Pero Dios es tan misericordioso que envió a su Hijo para que nosotros alcancemos esa salvación y vida eterna. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece en ese Evangelio? ¿Qué es lo que Dios ofrece en el Evangelio de Cristo? Desarrolla el apóstol Pablo aquí en este versículo 18, pero yo voy a resumir en unas breves palabras. Dios nos ofrece en el Evangelio contar como nuestra la justicia y la obediencia de Jesús. Dios nos ofrece en el Evangelio imputarnos a nosotros, ¿verdad? La justicia y la obediencia de Jesús. Así como la raza humana recibe la imputación del pecado de Adán, ¿sí? A través de Jesucristo recibimos la justicia y la obediencia de Jesús para poder ser justificados. Versículo 18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, se nos imputó esa desobediencia y fuimos constituidos pecadores, recibiendo la condenación, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? No eres tú, no soy yo, es Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Esto es maravilloso. Amados, si realmente podemos entender estos pasajes, esto es maravilloso. Ver la gracia y la misericordia de Dios en acción es glorioso. Y Pablo acá hace ese contraste. Miren a través de Adán lo que ustedes recibieron, a través de la raza humana, del hombre, de su representante, recibieron a través de su desobediencia la condenación. Recibieron lo más duro que el ser humano puede recibir, el ser alejados de Dios, apartados de Dios. Pero miren lo que reciben a través de la misericordia de Dios. Jesucristo se hizo hombre, cumplió la ley, fue a la cruz, para que hoy nosotros recibamos esa justicia de Dios y de Jesús, sobre nuestras vidas. Y esto es el Evangelio. No son nuestros actos de justicia los que Dios toma en cuenta para justificarnos y declararnos justos en el tribunal. No son nuestros méritos, no son nuestras obras por las cuales somos aceptados delante de Dios. Es la justicia de Jesús. Amén. Es la justicia de Jesús. Ahora, si la salvación no depende de nuestra obediencia a la ley, entonces ¿para qué Dios nos dio la ley? Y esa es la pregunta que muchos se pueden hacer. Y esto es la pregunta que los propios judíos se hacían, porque ellos recibieron la ley. ¿Para qué recibimos la ley si no vamos a alcanzar la salvación por medio de la ley? Ahora Pablo responde a esa pregunta, ¿verdad? Porque recuerden que en esta iglesia que estaba en Roma, había cristianos que eran gentiles, pero había cristianos que eran judíos y luchaban con esa estructura cultural y religiosa en sus mentes. Y Pablo, vez tras vez, está tratando de derribar esos argumentos. Judíos pensaban que la razón por la cual Dios le había dado la ley era para frenar el pecado y para aumentar la justicia. Eso es lo que ellos creían. Bueno, ahora tenemos la ley, se va a disminuir el pecado y vamos a aumentar, vamos a ser más justos, más santos, ¿verdad? Pablo le está diciendo lo contrario. Pablo le dice que la ley no es para frenar el pecado, sino para hacerlo más evidente. De manera que podamos ver con más claridad nuestra necesidad de la gracia
Eso Pablo lo dice en el versículo 20 y 21. Miren lo que dice. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¡Qué locura! La ley, Dios le dio la ley para que abundara la transgresión, dice Pablo. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. La ley, amados, revela y define el pecado. Por eso cuando una iglesia quiere vivir en la gracia, pero manteniendo la ley, no avanza, no crece, está estancada. Hay una revelación que todavía no llega a su vida. Quieren vivir la gracia, pero no quieren soltar la ley. La ley son las obras. No es por tus obras que alcanzas la salvación. No es por tus méritos como lo acabamos de leer hace un rato. Fue la obra de Jesucristo ya hecha en la cruz del Calvario. Es simplemente por tu fe en lo que Jesús ya hizo. Amén. Y lo que hace la ley revela tu estado pecaminoso para que reconsideres tu necesidad de la justicia y la gracia de Dios en tu vida. Amados, cuando nos miramos en el espejo de las demandas de la ley y vemos nuestra incapacidad para obedecerla, es que podemos ver cuán horrible es nuestro pecado y cuán profunda es nuestra necesidad de recibir humildemente la gracia de Dios. Cuando tú ves la ley, dices, pero yo no puedo cumplir esto. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí realmente cumplen la ley? Levante su mano. Ninguno de nosotros acá, ninguno, amamos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros. Si así fuera, no necesitaríamos la gracia de Dios. Y lo que la ley hace es decirte, esta es tu realidad. Tú no amas a Dios con toda tu fuerza. Tú eres un idólatra. La idolatría es poner cualquier cosa antes que a Dios. Cualquier cosa. Tus hijos, tu familia, tu negocio, el dinero. Cuando tú pones cualquier cosa antes que a Dios, ya es idolatría. ¿Estás rompiendo la ley o no? Eso es lo que hace la ley. Nos reflejamos en ese espejo de la ley y nos damos cuenta que somos incapaces. Y aún así insistimos. Cuando la verdad o cuando esta verdad, amados, se nos revela, cuando esta verdad llega a nuestro corazón, en vez de tomar el pecado con ligereza, vas a ser impulsado a obedecer la ley. No por temor, sino por gratitud. Detrás de la obediencia es la actitud del corazón. Y cuando tú tienes este conocimiento de la verdad, que eres incapaz de cumplir las demandas de la ley, que eres incapaz de agradar a Dios por tus propias fuerzas, por tus méritos o por tu obediencia, tú dices, Señor, me rindo. Es tu gracia sobre mi vida, es tu favor, es la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Yo me rindo por completo ante ti. Eres tú que vas a hacer la obra en mi vida. Y amados, vivir conscientes de la abundancia de la gracia de Dios. Escuche esto, por favor. Vivir conscientes de la abundancia de la gracia de Dios nos libera del peso de la culpa y del temor. No importa cuán grandes son nuestras fallas o nuestros errores, la gracia de Dios es más grande. Y vivir, amados, en victoria es posible solo cuando entendemos que nuestra vida está unida a Cristo, ya no está unida a Adán.
Y cuando está unida a Cristo, recibimos toda la gracia necesaria y abundante para nuestras vidas, para que podamos caminar en plena confianza que lo que había que hacer Él ya lo hizo. Amén. Es maravilloso esto. Es glorioso entender, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo tal cual es. No debemos ver nuestras luchas como derrotas, sino como oportunidades para experimentar la gracia de Dios en acción. Al enfrentar los desafíos, recuerda que Cristo ya venció y a través de Él también tú tienes victoria en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas, todas, hasta las cosas que te parecen malas, pastor, ¿cómo me va a ayudar bien? Y se me fundió el negocio. Pastor, ¿cómo me va a ayudar para bien? Estoy enfermo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, ¿verdad?, a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios, como leí ayer de noche? Aquellos que caminan conforme a su palabra, en obediencia a Él. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Reconocer esto, amados, nos ayuda a ser más humildes y dependientes de la gracia de Dios para superar nuestras luchas diarias. Reconocer que no son tus fuerzas, tus méritos, y saber que la gracia de Dios es mucho más abundante, te libera. Podés caminar, no preocupado si me voy a fallar. Si voy a fallar, la mano de Dios va a estar extendida para levantarme. Si hoy caí, entiendo que hay un Dios amoroso y que en su amor y su misericordia Él siempre está mirándonos para restaurarnos, fortalecernos. Amén. Estamos en Cristo, no estamos en Adán. Ahora hay que orar para aquellos que están en Adán se vuelvan para estar en Cristo. Porque si siguen en Adán, no hay otra cosa que condenación y un infierno para ellos. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra, por tu inmenso amor y tu gran fidelidad. Padre, queremos pedirte, Señor, que esta palabra realmente nos sea revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, todo nuestro ser sea impregnada de la revelación de esta palabra. Que podamos caminar, Señor, entendiendo que estamos en Cristo y que todas las cosas ya nos fueron dadas. Que somos benditos con toda bendición espiritual, Señor, y que, Señor, no nos espera, o que nos espera, Señor, una eternidad en tu presencia. Y por eso queremos darte gracias. Queremos pedirte, Señor, por aquellos, Señor, que no te conocen. Señor, aquellos seres queridos que están cerca de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros, trayendo luz para alcanzarlos, para revelarles, darle testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.